Hola, mi nombre es Ingrid Pamela Ochoa Palafox, del grupo de Quinto Y de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. Hoy hablaremos de la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 4, Control Estadístico de Procesos, impartido por el profesor Juan Morales. Y vamos a iniciar con gráficas de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o está bajo control estadístico si solo varía la forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar, es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de las causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior, LCI, y un límite de control superior, LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 para que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Tenemos el primer ejemplo, monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Número 1, gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Número 2, gráfica X media menos R y determinar si está bajo control estadístico. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica X media menos S con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok, vamos a abrir nuestros datos en Minitab.
Aquí tenemos ya nuestros datos. Tenemos nuestros día, muestras, la muestra y las onzas, de acuerdo a los datos que nos están proporcionando. Ok, nos vamos a ir al menú de estadísticas, herramientas de calidad y gráficas de corridas. Ok, en la columna individual vamos a seleccionar onzas y el tamaño del subgrupo nos está diciendo que sean 5, le vamos a poner 5 y vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos ya nuestra gráfica de corridas de onzas. Ahora nos vamos a regresar al tamaño del subgrupo y le vamos a dar 1. Y tenemos aquí ya nuestras dos gráficas. En nuestra primera gráfica, de acuerdo a los 5 datos, que es decir que son las 30 muestras de los 5 datos o de los 150 datos en subgrupos de 5. Aquí nos está diciendo que los puntos grises son los 5 datos de las muestras y los puntos azules. Entonces los puntos azules es la media de la muestra. Aquí nos está diciendo que los valores de P todos son mayor a 0.05. No, a excepción del valor de P, que es el de Ok, nos está diciendo que el número de corridas de la mediana es de 23, el número de corridas esperadas de 16, la corrida más larga de la mediana 3, el valor P aproximado para crear conglomerado 0.995, el valor P aproximado para las mezclas 0.005, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo 23, el número de corridas esperadas 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo 2, el valor P aproximado para las tendencias 0.932 y el valor P aproximado para la oscilación es de 0.068. Aquí pues nos dice que el valor de P, a excepción del valor de P, las mezclas que es de 0.005. Por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente para determinar que tenemos datos en dos poblaciones. Una con datos que se encuentran por debajo de la media y otros con datos que se encuentran por arriba de la media. Esa sería nuestra primera gráfica. Ahora vamos a seleccionar nuestra segunda gráfica. Aquí pues tenemos que el número de corridas de la mediana es de 86, el número de corridas esperadas 76, la corrida más larga de la mediana 5, el valor P aproximado para crear conglomerado 0.949, el valor P aproximado para las mezclas 0.051, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo 100, el número de corridas esperadas 99.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo 5
el valor P aproximado para las tendencias 0.526 y el valor P aproximado para la oscilación 0.474, que vendría siendo pues para los datos individuales, que vienen siendo nuestros 150 datos. Aquí el valor de P nos dice que todos son mayor de 0.05, por lo tanto no tenemos conglomerados para las mezclas, ya que nos dio arriba de 0.5, por lo cual hay posibilidades de que tengamos muy pocos valores en lo que viene siendo nuestra media. Y aquí están nuestras dos gráficas ya. Con lo que viene siendo nuestros diferentes métodos, que se vendría siendo con la muestra de un dato, que son los datos individuales. Y esto sería todo en la que viene siendo, en lo que viene siendo la gráfica, la pregunta número 1, gráfica de rayas y determinar si está bajo control estadístico. Ahora vamos a pasar con nuestra segunda pregunta, que nos dice que si la gráfica X media, graficar X media menos R y determinar si está bajo control estadístico. Entonces nos vamos a ir al menú de estadísticas, gráficas de control. Vamos a seleccionar gráficas de variables por su grupo y vamos a seleccionar X barra R. Aquí vamos a seleccionar lo que vienen siendo las onzas y en los tamaños de subgrupos vamos a poner que son de 5. En opciones de X-Bar, pruebas, vamos a seleccionar todas las opciones y vamos a dar clic en aceptar. Y también vamos a darle clic en aceptar nuevamente. Y tenemos nuestra gráfica y observando nuestra gráfica pues vemos que no tenemos ningún punto rojo. Entonces podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico, ya que todos los datos se encuentran dentro de lo que vienen siendo los límites de control. Ahora vamos a realizar las mismas gráficas mediante el asistente. Vamos a ir gráficas de control. Tenemos las siguientes opciones que son datos, o sea, elegir datos continuos o atributos, que vienen siendo nuestros tipos de datos: continuos, atributos, datos recolectados en subgrupos y como tenemos ya nuestro tamaño de subgrupo que es de 5, entonces vamos a seleccionar lo que viene siendo tamaño de subgrupo de 8 o menos, que vendría siendo nuestra gráfica X. Entonces en la columna de datos vamos a seleccionar onzas en el tamaño de constante para todos los subgrupos, que sería de 5 nuevamente, y en cómo determinará los límites de control y la línea central vamos a estimar a partir de datos. Y vamos a dar clic en aceptar. De esta manera tenemos ya nuestras gráficas.
Ok, nos dice si es estable la media del proceso. Evalúa el porcentaje de los subgrupos fuera de control. Entonces nos está diciendo que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Y como podemos observar en nuestras gráficas, pues no tenemos ningún punto en rojo. Tenemos nuestros subgrupos de 30 y nos está diciendo que la media es de 11.893. Una desviación estándar a corto plazo 0.026.961 y la desviación a largo plazo de 0.025445. Esa sería nuestra primera gráfica. Nuestra segunda gráfica, que es la gráfica X barra de R de menos R de onzas, que viene siendo el informe de estabilidad. De igual manera no tenemos ningún punto en rojo. Utilice una gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente, un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y variabilidad constantes. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Otros patrones, como desplazamientos y desvíos, pueden ser causas especiales. Y vamos a pasar a nuestra última gráfica, que es de tarjeta de informe. Nos dice que en estabilidad, en la descripción, la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Cantidad de datos, usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. En cuanto a los datos correlacionados, la descripción nos dice que si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Mientras que en las gráficas alternativas, esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio, utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráfico o las gráficas de control de antes-después. Ok, entonces eso sería todo de nuestras gráficas. Por lo tanto, podemos concluir que nuestro proceso es estable. Ahora vamos a continuar con nuestra pregunta 3, que nos dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica X media menos S con este nuevo tamaño de la muestra para determinar si está bajo control estadístico. Ok, vamos a abrir nuestros datos. Ya tenemos nuestros datos que son día, muestras y onzas. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control y gráficas de variables para subgrupos. Vamos a seleccionar la barra S. En este caso vamos a seleccionar nuevamente onzas. En el tamaño de los subgrupos nos está diciendo que cambió
y nos está diciendo que es a 10 unidades. Entonces vamos a ponerle 10. Opciones de barras, pruebas, y vamos a seleccionar nuevamente todos los puntos. Y vamos a darle clic en aceptar. Ok, vamos a darle clic en aceptar. Tenemos aquí ya nuestra gráfica. Como podemos ver, pues tenemos un punto rojo. Y pues con esta ok, dice que podemos concluir que pues sí tenemos un punto marcado en rojo, que viene siendo que vendría siendo en la muestra número 8, que nos dice que una de las pruebas fallaron. Entonces, por lo tanto, podemos determinar que el proceso no está bajo control estadístico. Vamos a realizar este mismo proceso con el asistente. Nos vamos a ir a gráficas de control. Vamos a escoger los tipos de datos recolectados en subgrupos, en tamaño, y como nuestro grupo es mayor a 8, vamos a seleccionar la gráfica de X barra S. Ok, nuestra columna de datos onzas, el tamaño de los subgrupos sería 10, y vamos a estimar a partir de los datos. Por default, Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Si usted omite un subgrupo, este se excluirá de los cálculos para ambas gráficas. Entonces nos dice que el subgrupo 8, gráfica X barra, y la razón nos dice que está por encima del límite de control superior. Vamos a dar clic en aceptar. Ok, aquí tenemos el informe de resumen. Nos dice, nos pregunta si es estable la media del proceso. Evalúe el porcentaje de subgrupos fuera de control. En los comentarios nos dice que la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo 3.3% está fuera de control de la gráfica X barra. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Aquí, como podemos observar, nos dice que incluso cuando un proceso es estable, 0.7% de los subgrupos en la gráfica X barra puede estar fuera de control simplemente en virtud de las probabilidades con un número reducido de subgrupos. El porcentaje fuera de control pudiera parecer mucho más grande de lo operado. Por ejemplo, si usted solo tiene 20 subgrupos y uno está fuera de control, 5% de los subgrupos está fuera de control. Usted debería de investigar todos los subgrupos fuera de control e identificar las causas especiales. Utilice su mejor juicio cuando determine si el proceso es estable. Ok, nos dice que pues nuestros subgrupos es de 30, la media 11.952, la desviación estándar a corto plazo de 0.074286 y nuestra desviación estándar a largo plazo de 0.092290. Y pues vamos a pasar a la siguiente gráfica, que viene siendo el informe de la estabilidad. Entonces nos está pidiendo utilizar una gráfica IMR
para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente, un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y variabilidad constante. Sin embargo, las tendencias globales y los patrones cíclicos también pueden ser causas comunes. Y otros patrones como desplazamiento y desvíos pueden ser causas especiales. Aquí mismo nos está diciendo que en nuestra gráfica, en la X barra, la prueba 1 está fuera de los límites de control, los subgrupos fuera de control, el 8. Y por último, la gráfica, la que viene siendo la tarjeta de informe. En cuanto a la estabilidad, la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica S. Sin embargo, la media del proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Hay posibilidad de que vea 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable, debe investigar el subgrupo fuera de control y si éste tiene una causa especial, omítalo de los cálculos. En la cantidad de datos, usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Datos correlacionados. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de 2 grupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. En las gráficas alternativas, esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar procesos antes y después de un cambio, utilice gráficas de control disponibles en análisis gráfico o las gráficas de control antes y después. Ok, entonces esto sería pues todo en este ejemplo. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, que nos dice que es el ejemplo de llenado de latas de atún 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Número 1, gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. 2, gráfica X media menos R y determinar si está bajo control estadístico. 3, pues se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica X media menos S con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok, entonces vamos a abrir nuestros primeros datos. Ok, entonces ya tenemos aquí ya nuestros datos. Vamos a hacer nuestra gráfica de rachas, estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de corridas. En la columna individual vamos a seleccionar el peso del atún y el tamaño de subgrupo. Pues nos está pidiendo que nuestro subgrupo sea de 8 muestras. Entonces vamos a seleccionar 8 y vamos a darle clic en aceptar. Ok, ya tenemos aquí nuestra primera gráfica. Y como también ya tenemos rellenado los datos, vamos a cambiar lo que viene siendo el tamaño del subgrupo, que sería de 1. Ok,
Ok, entonces y aquí tenemos nuestra gráfica de corridas. Nos dice que el número de corridas de la mediana es de 14, el número de corridas esperadas 16, la corrida más larga de la mediana 5, el valor P aproximado para crear conglomerados 0.229, el valor aproximado para las mezclas de 0.771, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo 18, número de corridas esperadas 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo 3, el valor P aproximado para las tendencias 0.228 y el valor de P aproximado para la oscilación 0.772. Aquí la gráfica de rachas para 8 datos, es decir, que son 30 muestras de 8 datos o 240 datos en subgrupos de 8. Los puntos grises aquí, nos dice que son los 8 datos de las muestras, y mientras que nuestros puntos azules, pues nos dice que es la media de la muestra. Aquí podemos concluir que los valores de P todos son mayor de 0.5. Todos los datos, por lo tanto, podemos decir que todos los datos están dentro de los límites de control. Por lo tanto, el proceso está bajo control estadístico. Ok, entonces ahora vamos con nuestra otra gráfica que nos dice que el número de corridas de la mediana es de 120, el número de corridas esperadas 121, la corrida más larga de la mediana 7, valor P aproximado para crear conglomerados 0.449, valor P aproximado para las mezclas 0.551, el número de corridas hacia arriba y hacia abajo 161, el número de corridas esperadas 159.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo 4, el valor P aproximado para las tendencias 0.581, el valor P aproximado para la oscilación 0.419. Entonces podemos observar que todos los valores de P están arriba de 0.05. Vamos a comparar nuestras gráficas. Y con respecto a nuestra primera pregunta, aquí nos están diciendo en esta gráfica son los datos individuales, que vienen siendo los 240 datos. Entonces, en esta pregunta podemos concluir que sí es un proceso estable. Ahora vamos con el siguiente punto, que nos dice que grafiquemos una gráfica, graficar X media menos R y determinar si está control estadístico. Vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de variables por subgrupos, y vamos a seleccionar la gráfica X, la barra X barra R. Ok, aquí vamos a seleccionar el peso de atún, los tamaños de subgrupos, nos dice que es de 8. En las opciones de X barra nos vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar todas las opciones. Vamos a dar clic en aceptar y aceptar. Ok, entonces aquí ya tenemos nuestra gráfica. Aquí, viendo nuestra gráfica, podemos concluir que no tenemos pues ningún punto rojo. Por lo tanto, podemos decir que el proceso está bajo control estadístico.
ya que todos los datos se encuentran dentro de lo que son los límites de control. El límite superior, el límite inferior. Y nuestra media, que es igual a 139.33. Vamos a realizar este mismo método, pero ahora con el asistente. Vamos a gráficas de control. En tipos de datos continuos, datos recolectados de subgrupos, el tamaño de subgrupo, pues nos está diciendo que sea la gráfica XR. Columna de datos, vamos a seleccionar peso de atún. Y en los tamaños para los subgrupos 8. Estimar a partir de los datos. Vamos a dar clic en aceptar. Ok, aquí tenemos el informe, el resumen. Entonces, pues en los comentarios nos dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. El tamaño de subgrupos es igual a 30, media 139.33, la desviación estándar 0.38761, la desviación estándar 0.40558. Y en nuestro informe de estabilidad pues nos dice que utilice una gráfica IMR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso. Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y una variabilidad constante. Sin embargo, las tendencias globales o los patrones cíclicos también pueden ser comunes. Otros patrones como desplazamiento y desvío pueden ser causas especiales. Y pues vamos a pasar a nuestra tercera, que nos dice que es la tarjeta de informe. Verificar estabilidad, la descripción, la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Cantidad de datos. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Los datos correlacionados, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos de 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Las gráficas alternativas, pues esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio, utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráfico o las gráficas de control antes, después. Y pues esto sería todo en estas preguntas. Vamos a cerrar. Ahora vamos a pasar con la 3 que nos dice, se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días, elaborar una gráfica X media menos S con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a abrir nuestros datos. Y aquí tenemos nuestros datos, el día, la muestra y el peso del atún. Okay, una vez teniendo nuestros datos, nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupo y vamos a seleccionar X barra S. Vamos a seleccionar peso de atún. En los subgrupos ahora nos está diciendo que el muestreo a partir de 15 unidades. Entonces, opciones de X barra S, las pruebas, vamos a seleccionar todas las opciones. Vamos a dar clic en aceptar y aceptar.
Ok. Que ya tenemos nuestra gráfica. Podemos ver que tenemos un punto en rojo, por lo tanto podemos concluir que en este caso sí tenemos pues marcado lo que viene siendo el punto rojo, por lo tanto podemos determinar que el proceso no está bajo control estadístico. Ahora vamos a sacar a partir de los datos a partir del asistente, gráficas de control, de tipos de datos continuos, datos recolectados en subgrupo. Ok, entonces tamaño de subgrupo, gráfica X barra S. En la columna de datos, pues vamos a seleccionar el peso del atún y tamaño constante para los subgrupos 15 y en cómo determinar los límites de control de la línea central a partir de los datos. Y como podemos observar, pues el Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, que viene siendo en el subgrupo 8 en la gráfica S, y la razón pues que dice que está por encima del límite de control superior. Vamos a dar clic en aceptar. Hoy, aquí tenemos ya nuestro informe de resumen. En los comentarios nos dice que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Aquí vemos nuestro punto rojo que está fuera del límite superior, subgrupo igual a 30, la media 139.88, tenemos una desviación estándar de 0.24580 y la desviación estándar a largo plazo de 0.24497. Ahora vamos con el informe de estabilidad. En el informe de estabilidad, pues igual nos está marcando nuestro punto rojo, nos dice que nuestra gráfica S en la prueba 1, fuera de los límites de control, en los subgrupos 8 está nuestro dato. En nuestra tarjeta de informe, en la estabilidad, la media del proceso y la variación pudieran no ser estables, aunque no hay subgrupos fuera de control en la gráfica X barra, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica S. Esto puede afectar la validez de los límites de control en la gráfica X barra, con lo cual resulta difícil evaluar la estabilidad de la media del proceso. Un 3.3% subgrupo está fuera de control en la gráfica S. Hay posibilidad de que vea 0.3% de los subgrupos fuera de control, incluso cuando el proceso sea estable. Debería investigar el subgrupo fuera de control y si tiene una causa especial, omitirlo de los cálculos. La cantidad de los datos. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Los datos correlacionados, si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control en la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria. Gráficas alternativas. Esta gráfica sirve para supervisar el control de proceso si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio. Utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráfico o las gráficas de control de antes y después. Y esto sería todo en este ejercicio. Ahora vamos a pasar a lo que vienen siendo las gráficas de control para atributos. Tenemos las definiciones. La gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5
de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran en 2 desviaciones estándar de la línea central. Cuando de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Tenemos aquí nuestro primer ejemplo, desfibriladores defectuosos. Widant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Widant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100,000 desfibriladores PRIS 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10,000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ok, aquí tenemos lo que son nuestros defectos y vamos a abrir nuestros datos. Ok, entonces nos está pidiendo nos está pidiendo una gráfica P. Vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. Nos vamos a ir a gráficas de control de atributos y vamos a dar clic en la gráfica P. En variables vamos a seleccionar los defectos y en tamaño de subgrupos, tamaño de lote. En opciones de gráfica P vamos a irnos a pruebas y vamos a seleccionar todas nuestras opciones. Vamos a dar clic en aceptar y aceptar. Ok, ya tenemos aquí nuestra gráfica P de defectos. Tenemos nuestro límite superior igual a 0.001948, nuestra media 0.001 y el límite inferior de 0.000052. Vemos que tenemos 4 puntos en rojo. Entonces nos está diciendo que tenemos 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Por lo tanto, podemos concluir que no se encuentra bajo control estadístico. Ok, entonces ahora nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo y vamos a seleccionar el diagnóstico de gráfica P. Ok. En variables vamos a seleccionar defectos, en los subgrupos tamaño de lote. Aquí vamos a dejarlo igual y vamos a darle clic en aceptar. Entonces ya tenemos nuestra gráfica de probabilidad binomial. Nos dice que la relación de variación observada a variación esperada es igual a 192.2%.
El límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante es igual a 163.8%. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica P de Laney. El límite superior depende del número de subgrupos o el tamaño promedio de los subgrupos y la P general del proceso. Okay, vamos a realizar la gráfica que nos está diciendo. Nos vamos a ir al menú de estadísticas, gráficas de control, gráficas para atributos y vamos a seleccionar P de Laney. Ok, vamos a seleccionar nuevamente en las variables de efectos, en los tamaños de subgrupos, el tamaño del lote, en opciones gráfica P, vamos a irnos a pruebas y vamos a seleccionar todas las opciones. Vamos a dar clic en aceptar y nuevamente en aceptar. Ok, ya tenemos aquí nuestra gráfica P de Laney. Ok, ya vemos también que tenemos los mismos puntos en rojo y nos marca un nuevo punto en rojo. Entonces, ok, entonces vamos a hacer una comparación entre nuestra gráfica y la gráfica anterior. Por lo tanto, podemos ver la diferencia de ambas gráficas. Aquí nos marca lo que viene siendo el otro punto rojo, mientras que en la gráfica P de efectos no nos lo detecta. Ahora vamos a hacerlo mediante el asistente. Vamos a ir al asistente. Vamos a seleccionar a gráficas de control. Ok, entonces en este dato vamos a elegir nuestro tipo de datos, sería por atributos que está contando y vamos a seleccionar pues que está seleccionando elementos defectuosos, por lo tanto sería la gráfica P. En la columna de elementos defectuosos vamos a seleccionar defectos, tamaño en la constante para subgrupo. Aquí vamos a seleccionar columna y vamos a seleccionar tamaño de lote y estimar a partir de datos. Aquí nos está marcando los dos subgrupos que tenemos. Dice que militar determinar que algunos subgrupos están fuera de control, dado a que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Tenemos aquí los subgrupos. El primer subgrupo va del 1 al 9, la razón que el cambio en la proporción de elementos defectuosos. Mientras que en el subgrupo de 10 a 20 nos da la misma razón, que el cambio en la proporción de elementos defectuosos. Vamos a dar clic en aceptar. Tenemos el informe de resumen que nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, 20%, están fuera de control. Tenga en cuenta la probabilidad de ver 0.7 subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. El número de subgrupos 20, el tamaño de subgrupos 1000, total 10.000, perdón, total de elementos 200.000 y el número de defectuosos 200. El porcentaje defectuoso 0.10 y partes por millón igual a 1000. Y en nuestro informe de estabilidad nos dice que la prueba 2 el cambio rápido en la proporción de defectuosos en los subgrupos 9, de defectuosos 9, 18 al 20. Mientras que en la tarjeta de informe de estabilidad la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable, 4 subgrupos están fuera de control.
hay la posibilidad de que vea 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Debe investigar los subgrupos fuera de control y omitir los cálculos aquellos con causas especiales. El número de subgrupos, usted no debe de preocuparse por la exactitud de los límites de control, porque los cálculos incluyen más de 14 subgrupos. Tamaño de subgrupo, usted no debe preocuparse por la exactitud de sus límites de control, porque todos los subgrupos tienen por lo menos 500 elementos. En la variación esperada, sus datos tienen más variación esperada, una condición conocida como dispersión excesiva. La dispersión excesiva puede ocasionar un mayor número de falsas alarmas. Sin embargo, debido a que pocos subgrupos están fuera de los límites de control de haberlos, no necesita corregir este problema. Gráficas alternativas. Esta gráfica sirve para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio, utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráfico o de las gráficas de control antes, después. Y esto sería todo en este ejemplo. Ahora vamos al siguiente ejercicio, que nos dice que es igual ejercicio desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Vamos a abrir nuevamente nuestros datos en Minitab. Ok, ya tenemos cargados nuestros datos. Ok, vamos a realizar nuestra gráfica P, estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a escoger gráfica P. En variables vamos a seleccionar defectos y en tamaño de subgrupos, tamaño de lote. En opciones de gráfica nos vamos a ir a las pruebas y vamos a seleccionar todas nuestras opciones. Vamos a dar clic en aceptar y aceptar. Ok, entonces aquí no nos marca ningún punto en rojo. Por lo tanto podemos concluir que se encuentra bajo control estadístico. Tenemos nuestro límite superior igual a 0.003340, la media de 0.002 y el límite inferior de 0.000660. Y eso sería todo. Y aquí en nuestro ejercicio, pues sí concluimos que está bajo control estadístico. Eso sería todo y muchas gracias.